Pero no veo el anuncio de grabar. Y le dio donde dice iniciar grabación. Ya, Ya, la ya está, grabación ya. se inició. Ujú. Seguro que la gente tiene el link que es, Jan. Ya, seguro que viene. Seguro que es, Sí, Jan. Seguro que Sí, la gente tiene el link que es. Porque señor. como Vanegas manda otra cosa a última hora, ese man. ¿Tú Ya viste en voy a el? confirmar. Es que puta. Está grabando don Carlos. Perdón por lo de francés. es que él también habla francés. Déjalo hablar francés también. Es que, a ver, el hombre mandó ayer a Lover A ver qué pasó con Alover. ¿Sí será el mismo, Jan, en el chat de ayer Sí, que mandó señor. Carlos? ¿Sí? Sí, señor, confirmado. Ya ahí. Bienvenida, Aleluya. Paola. Gracias, bienvenidos. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Iván, ¿cómo estás? Bienvenido, Buenas bienvenido Albeiro, bienvenida. Buenas tardes a todos. Están Norma Alexandra, bienvenida. Buenas tardes, Carlos Eduardo. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes.
Bienvenido a América, doctor Jorge Iván. A América. Será que estaba por fuera. Gianluca, bienvenido. Señor Omar, bienvenido también. Buenas tardes. Buenas tardes. Demos un minutico más a ver quiénes se nos suman al conversatorio del día de hoy. Bueno, muy bien. De nuevo, muy buenas tardes. Muchas gracias por atender esta invitación a conversatorios para la sostenibilidad empresarial que desarrollamos con la compañía de ustedes cada jueves a las 5 de la tarde. Hoy con un tema muy a tono con lo que hacemos y en lo que nos ocupamos en Zona Segura, en la transferencia de conocimiento alrededor del tema de gestión de riesgos, continuidad de negocios,
manejo de crisis y gestión de oportunidades. Y particularmente hoy tenemos que abordar con la experiencia y el vasto conocimiento en comunicación del doctor Jorge Iván Vázquez, que gentilmente ha aceptado nuestra invitación, el tema del manejo de crisis, que sobreviene luego de alguna materialización de un riesgo y que normalmente puede poner en dificultades la continuidad del negocio. Todos sabemos y hay muchísimos ejemplos de cómo una crisis bien manejada permite que una organización continúe su camino, o un manejo desafortunado de una crisis puede a veces tristemente significar hasta el apagar las luces y descolgar el aviso de una organización. Y dentro de muchos otros variables que hacen parte de una adecuada gestión de crisis, el tema de la comunicación y de la comunicación asertiva son determinantes. Por eso hay muchos elementos en los cuales en las organizaciones se contrata a alguien de las disciplinas de comunicación para que sea el líder, para que entrene a los voceros de una organización en un momento de crisis. Y hoy, como les decía, pues el doctor Jorge Iván Vázquez Cuartas ha aceptado nuestra invitación para hablarnos justamente del tema de la comunicación asertiva y el manejo de crisis. El doctor Jorge Iván es un estudioso muy juicioso y conocedor de la conducta del ser humano y de cómo prepararlo para lograr resultados. Es graduado en una y muchas disciplinas, entre las que se destacan programación neurolingüística, coaching de vida, inteligencia emocional, neurociencia, experiencia en proyectos de paz y de reconciliación, con más de 20 años de experiencia en procesos de crecimiento personal, experiencial, y es director general de su firma Allover, que tiene un buen número de años también y que acompaña a muchas organizaciones en estos temas. El tema de potenciar a los seres humanos que componen estas organizaciones y establecer procesos de comunicación asertiva que redundan en el buen desempeño de las personas y por ende de las organizaciones. Bienvenido, doctor Jorge Iván. Este es un espacio que no sé si usted nos ha acompañado antes como participante, pero pues simplemente es un espacio en el cual lo que buscamos es tener una comunidad de conocimiento alrededor de los temas que conoces, de gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de crisis y de oportunidades, y poder juntar en estos conversatorios experiencias, sabiduría alrededor de unos temas que son vitales e importantes, y lo que se va haciendo es simplemente eso. No es una clase magistral, es una charla en donde nuestros invitados que asisten también van a conversar contigo, van a hacer preguntas, van a hacer aportes. De pronto alguien no estará de acuerdo y también se vale no estar de acuerdo. Eso enriquece con respeto el debate y eso enriquece el conocimiento de todos, de toda esa comunidad de conocimiento que es en lo que nos ocupamos en Zona Segura. Ya hoy son más de 125 jueves en donde gracias a Dios nos hemos podido reunir jueves tras jueves desde que por allá en marzo del 2020 tuvimos que encerrarnos. Y bueno, ahí encontramos muchas cosas que nos han ayudado. Y repito, esto es de todos y entre todos la hemos venido construyendo. Adelante, doctor Jorge Iván. Gracias, don Carlos. Gracias por lo de doctor, pero todavía doctorado yo no tengo.
Así que el doctor queda para después. Me Pero excuso, igual, muchas gracias. Me excuso porque algún amigo dice cuando le dicen doctor, lo mismo le deseo, entonces, pero no, era con respeto. Bueno, sí, no. Igual es que tú sí eres un doctor en todo el sentido de la palabra, yo todavía no. Estoy en ese proceso. Bienvenido. Pero gracias igual por la ¿qué? Introducción, que dicen. Muy bien, muchas gracias. Pero nada, pues es un placer para ustedes y para mí claramente estar en este encuentro, en este conversatorio. Y pues poder tener esta opción de charlar, básicamente porque por eso es un conversatorio sobre un tema que a mí me parece fundamental. ¿Por qué me parece fundamental? Desde hace algunos años yo vengo trabajando con algunas empresas a nivel corporativo, apoyándolas a nivel de habilidades, lo que yo llamo más habilidades humanas que habilidades blandas. Y hemos encontrado que uno de los grandes problemas que se encuentran, uno de los grandes inconvenientes que tienen es que no se saben comunicar. Y entonces el tema es por qué no nos sabemos comunicar, qué hace que no nos sepamos comunicar y adicional a eso, qué tanto una comunicación puede generar una crisis o qué tanto una crisis puede después de eso convertirse en algo todavía peor por una mala comunicación. Entendiendo que claramente cuando estamos hablando de todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos, el propósito es precisamente evitar las crisis. El tema es hasta qué punto precisamente, aunque tengamos todo listo y todo preparado para evitar una crisis y estemos con un grupo o con un equipo de trabajo que nos está apoyando en este tema, pues igual la crisis puede llegar a suceder. Ninguno está exento de la crisis. Y lo vimos pues, perfectamente en el tema de la pandemia. Ahora, la pandemia no fue una crisis general, la pandemia fue un evento que a muchas personas les generó una crisis y otros pues aprovecharon precisamente ese momento para crear algo, lo que llama perfectamente Carlos Vanegas, una oportunidad. Sin embargo, más allá de ello es normalmente qué sucede, por ejemplo, con los líderes, qué sucede con las personas, con los equipos de trabajo cuando estamos en una crisis, cómo nos comunicamos. Aquí quiero tocar algunos temas relacionados un poquito más voy a irme un poquito al lado cerebral del tema, porque es importante entender por qué el ser humano en un momento de crisis se comporta de una manera determinada. No sé aquí si alguien quiera compartir qué creen acerca de eso, por qué el ser humano en una crisis se comporta de una manera determinada. ¿Qué hace que actúe, por ejemplo, y entre en pánico o no sepa comunicarse? ¿Qué creen ustedes que es lo que sucede? Alguien que quiera apoyar, quiera compartir. Albeiro González, ¿cómo están? Hola, Albeiro, Muy dale. bien, Albeiro. No me quiere poner la cámara esta belleza. Bueno, así sin cámara. Dale. Yo creo que primero es la falta de preparación para afrontar una situación de crisis. Lo otro es el nerviosismo que las personas en un momento determinado tienen en cuenta para que, más bien, el nerviosismo que una situación de crisis en un momento determinado le genera a las personas y no le permite un autocontrol objetivo para poder enfrentar esa crisis y poder comunicarla de la manera apropiada. Y el otro es, digamos, el entorno en el cual se encuentra la persona, su equipo de trabajo para poder gestionar una crisis y comunicarla de la manera apropiada, siguiendo unos protocolos preestablecidos. Pienso que debería ser así. Muchas gracias, Albeiro. Tiene la mano levantada Norma Alexandra, Sandra Romero también la había levantado. Adelante. Perdón, que tengo por acá cerrado ya, listo. Bueno, porque el tema de la crisis es que normalmente una crisis es como algo que no esperamos, ¿sí? Y como no lo estamos esperando, la mayoría de las veces no estamos preparados para afrontarlo, ¿sí? Pasa en el tema profesional, en el tema personal, a nivel mundial lo vivimos, ¿sí? Creo que para unas generaciones hacia acá que no hemos tenido la oportunidad de vivir, que era una pandemia, lo vivimos en el 2020 y muchas veces, y lo digo a nivel personal, como que uno creía que esa vaina no iba a cruzar frontera, ¿sí? Cuando nos llega a nosotros la crisis,
de la pandemia, pues que creíamos que no estábamos preparados. Eso a muchos hoy en día, en este momento, 2 años después, están viendo las consecuencias en términos ya no solo económicos, sino emocionales, donde ya usted habla de, ¿y si hay otra pandemia? Porque empezamos a escuchar noticias nuevamente de, ojo, hay ciudades nuevamente que se están confinando, no sé qué, y ya uno ya no lo ve lejos. Entonces, ya hay una expectativa frente a ciertos temas que nos afectan, no solamente económicamente, unas expectativas, no, unas situaciones que nos crean una expectativa, nos afectan emocionalmente, económicamente, y creo que la gran pandemia que hoy estamos viviendo es emocionalmente el ser, el yo como persona, cómo está afrontando ese tipo de situaciones, cómo está afrontando las crisis, porque es que no nos preparan para eso. Por más que empecemos a escuchar, puede volver a pasar esto, puede pasar aquello. Hoy el dólar súper disparado. En el Valle del Cauca, el año pasado, cuando vivimos todo el tema social del paro que nos tocó muchísimo, para mí en lo personal fue más crítico que la misma pandemia, ¿sí? Entonces, a uno no le entregan un manual de cómo comportarse y de cómo afrontar esa crisis. Entonces, creo que eso juega mucho en la psiquis de la persona, en la emoción de la persona. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Sandra. Bienvenida, Sandra, qué gusto tenerte por acá nuevamente. Hola, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, señora, ahora sí. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muy bien. Yo pienso, Jorge Iván, que recogiendo lo que dijo Norma, de acuerdo, ninguno de nosotros está preparado para afrontar una crisis, pero pienso en lo que he visto, en lo que me ha pasado a mí y en lo que le he visto a muchas personas cercanas, clientes, familiares, amigos, es que definitivamente nosotros, algunos seres humanos, no manejamos adecuadamente las emociones. Y en eso radica, pienso yo, muchas de las crisis que todos los seres humanos estamos pasando, sobre todo en esta época de pandemia. Yo soy una convencida que la época de pandemia es una época que, si bien trae muchas cosas negativas, para mí también trae muchas cosas positivas, porque es una época que ha generado cambios obligatorios, cambios individuales, colectivos y mundiales. Pero definitivamente el no saber manejar las emociones genera muchas cosas en todos los entornos de una persona. No tomar sabias decisiones asertivas, tomar decisiones equivocadas, nefastas, que puede cambiar tu vida en un segundo, pero pienso que es eso. Para mí es el no saber manejar las emociones. Muchas gracias, Sandra. Totalmente de acuerdo, gracias, Sandrita, muy amable. En el chat, ¿alguien más? En el chat hay un comentario del señor Omar Calvo, que pregunta por qué el señor Jorge dice que la pandemia fue un evento y no una crisis. Dale, Jorge. Ahorita, qué buena pregunta. Bueno, voy a responder eso primero y luego les explico lo segundo. Desde la perspectiva de que yo conozco, básicamente, no existen crisis generales, existen eventos. Todo lo que sucede en nuestra vida, absolutamente todo, es un evento. El tema es cómo cada persona, digamos, enfrenta el evento, ¿sí? Para mí, en su momento, la crisis, digamos que la situación pone en crisis a algunas personas, a otras no. Por lo tanto, yo no puedo generalizar la crisis como tal, a pesar de que nosotros como seres humanos generalizamos la crisis, y precisamente eso es uno de los temas de la comunicación, que deja de ser asertiva en el momento en que nosotros generalizamos una situación o un evento. Es como decir, y voy a irme aquí a un tema, por ejemplo, es que todos los paisas, los antioqueños son berracos, o todos los colombianos trafican con drogas, ¿sí?
Y ese generalizar, que es lo que nos está llevando a unas situaciones terribles en este momento. No sé si ustedes vieron precisamente ayer la paliza que le dieron a unos policías en Bogotá, fue porque se generaliza. Entonces, en nuestro lenguaje, en nuestra comunicación, cuando yo generalizo y digo todos estamos en, yo estoy cometiendo una equivocación en el lenguaje y en la comunicación. Desde mi perspectiva, el evento de la pandemia fue un evento con el cual, aunque impactó a todos, no a todos les llegó la crisis. Como decía, de todas maneras, por ejemplo, ahorita incluso Sandra decía, pues para mí realmente la pandemia, pues sí, tuve cosas y algunas, pero honestamente en este momento, pues a mí me gustaron las situaciones y a mí no me afectó mucho. Yo puedo decir a mí, Jorge Iván Vázquez, en mi momento con mi empresa, en el año 2020, yo estaba en ese momento a nivel corporativo, estaba con Alpina, estaba con Diomedes, que es una empresa multinacional también que está aquí en Colombia, que es francesa, y estaba con otra empresa colombiana, que se llama E2E, que es una empresa norteamericana que tiene aquí una sede. Y yo lo que hice fue en ese momento, ¿saben qué? Yo los llamé y les dije, miren, yo pienso que en este momento podemos seguir adelantando el tema con el coaching, hacemos unas charlas virtuales, el coaching lo manejamos uno a uno, porque yo en ese momento estaba manejando coaching personal con los líderes de las empresas y me fue perfectamente bien. No tuve ningún inconveniente. ¿Qué es lo que sucede? Yo frente a un evento puedo determinar cómo me quiero relacionar o cómo puedo ver ese evento. Yo puedo verlo como una gran tragedia o como una gran oportunidad. Y de hecho, lo que precisamente mucho de lo que estamos haciendo ahorita con las certificaciones de coaching con Carlos y con Zona Segura es que la gente vea que frente a las situaciones yo puedo tomarlo como una oportunidad, puedo quedarme en la crisis. Ahora, el evento sigue siendo. Mi tema es cuando yo decido ver el evento como una crisis, yo me meto mentalmente dentro de la crisis. Entonces mi lenguaje va a ser desde ahí. Ahora, no quiere decir que para algunas personas no fue una crisis. Lo que implica que para ellos sí fue, no quiere decir que para todos haya sido. Y claro, desde esa perspectiva hay muchos ejemplos. De hecho, hay un ejemplo que estábamos ahorita hablando, estaba diciendo ahorita alguien más. Si ustedes se acuerdan del año pasado, no sé si más o menos era como marzo, no me acuerdo exactamente la fecha, ¿se acuerdan que estábamos en pandemia, estábamos en paro y estábamos en bloqueo? Esa época fue una época supremamente riesgosa para muchas personas, muy dura para muchas personas. A todos nos afectó, mas no fue una crisis para todos. Y les voy a dar el ejemplo. En algún momento muchas personas tuvieron que votar, ellos votaron su leche, eligieron votar la leche que habían producido porque decían, por el paro no podemos nosotros sacar la leche de nuestras fincas, esta leche hay que botarla, y sacaban los videos y la leche botaba y se botaba y claramente a todos nos conmovía. Sin embargo, una empresa decidió no botar la leche. Ellos cogieron la leche, el gerente de la empresa llamó a sus empleados, les dijeron, vénganse como puedan y vamos a hacer algo con esto, porque yo no voy a botar una gota de leche. Reunió a su equipo y con esa leche empezaron a hacer todos los derivados de la leche que pudieron. Hicieron yogur, hicieron quesos, hicieron cuajada, hicieron queso de todo tipo. O sea, ellos hicieron todo tipo de productos derivados de la leche, lo subieron a redes sociales y lo vendieron absolutamente todo. Mismo evento, diferente perspectiva. Entonces, claro, la situación a algunos nos afecta, a todos nos afecta, mas no todos lo vemos como una crisis. Algunos aprovechamos esas crisis para ver una oportunidad ahí. Y ahí es por eso importantísimo poder mirarlo desde esa perspectiva para no caer en el error comunicativo de decir o generalizar frente a una situación. Que tiene toda la razón, para mucha gente puedo decir, estuvimos en la crisis sí, pues está bien, si lo quieres decir así está bien, pero que en tu cabeza no quede. Porque cuando yo hablo de crisis, inmediatamente, inconscientemente, mi cerebro ya está, digamos, poniéndose en alerta, ¿no? Entonces es eso. No sé si quedó claro el tema frente a la persona, creo que fue Omar, que preguntó. Sí, señor Omar. Porque Iván, estamos de acuerdo en que una
adecuado manejo de la comunicación es un gran elemento de apoyo para el manejo de una crisis, para la gestión de una crisis. Visto de forma contraria, cómo una comunicación ineficiente, si es el término, puede generar una crisis. Vale. El gran problema, o más bien que el problema, el gran juego que tiene la comunicación es que la comunicación va muy ligada a la interpretación que se da frente a la información, ¿sí? Si la información que yo doy no es suficientemente eficaz, eficiente, oportuna y precisa, eficaz, eficiente, oportuna y precisa, y la manejo en tema neutro, quiere decir que la información debe ser totalmente sin ningún tipo de adjetivación, no debe llevar carga de subjetividad, va a correr riesgos, porque cada ser humano tiene una interpretación frente a las diferentes situaciones. Y eso, pues, pone en riesgo miles de situaciones. Lo que lleva precisamente a que si yo no soy absolutamente claro en la información que yo doy, puedo correr el riesgo de entrar en crisis de mil maneras diferentes. Y aquí es importante también entender que cuando yo doy la comunicación, cuando yo estoy comunicando, pues eso ya lo sabemos todos, que hay interlocutores, que hay un emisor, que hay un receptor, etcétera, etcétera. Pero es que también entran otra cantidad de juegos en este tema. Voy a poner un ejemplo. No sé, ¿hay alguien aquí que sea de otro país diferente a Colombia? ¿Alguien aquí es de otro país diferente a Colombia? No sé quién será. Sé que Albeiro está levantando la mano, pero creo que Albeiro es de aquí. Creo que Albeiro tiene algo que decir con respecto al anterior. ¿Hay alguien aquí que sea de alguna ciudad en particular? No sé, por ejemplo, de Cúcuta, alguien que sea de la costa, alguien por aquí, algún costeño. Una palmireña si te sirve, Jorge Iván. Palmireña, me sirve, palmireña. Dime una palabra que se use solamente allá. Según los de Bogotá, la palabra chuspa. Vale, chuspa. Chuspa, o cuando hablamos de champús, ay, me comí un champú, si te voltean a mirar cómo se come un champú. Ahora, imagínate que tú le digas a un, no sé, aquí hay alguien, ¿quién hay de otra zona por aquí? Vamos a decir un bogotano, digamos a Carlos, yo no sé, imagínate, Carlos, que no conoces la palabra. Dale una frase que tenga la palabra chuspa metida dentro de la frase. Dile una frase, Norma, a Carlos, por ejemplo. No sé, ayer fui al supermercado y salí con 3 chuspas. Vale, ¿qué entenderías tú por chuspa, Carlos? Pues si salió del supermercado puede ser, no sé, 3 chocolatinas o 3 bananos, yo no sé. Ese es el tema. Mira que ahí puede haber un error en la comunicación que es fundamental. Y es que a veces no conocemos quién es nuestro interlocutor. Si yo no sé a quién le estoy llevando el mensaje y no soy suficientemente claro en el mensaje, estoy corriendo un error en la comunicación que me puede llevar a una crisis de grandes proporciones. Conocer al interlocutor, saber a quién le estoy dando el mensaje es fundamental para evitar crisis que pueden ser muy grandes. Y muchas veces cuando hay profesionales que son muy técnicos en sus carreras, cometen el grave error. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa mucho en noticieros, ¿no? Sale el médico diciendo, no, esta persona tenía una crisis abdominal cutánea que le llevó a que le generara un paro hipercardiorrespiratorio de no sé qué. O sea, yo quedo más perdido que le digo al inverso. Tengo que preguntar, venga, a ver, explíqueme en palabras mundanas que yo entienda qué fue lo que le pasó. Porque es que pensamos que como yo lo digo, porque yo lo entiendo, el otro lo entiende. Y no necesariamente es así. Si yo no soy absolutamente claro en mi lenguaje y me paro en los zapatos del otro, o sea, yo genero empatía y hago que la otra persona también entienda lo que yo quiero decir en su lenguaje, vamos a quedar perdidos.
Sucede mucho en las empresas que en diferentes cargos, porque cada uno tiene un cargo diferente, se hablan y piensan que el otro entiende. Entonces, imagínense ustedes, no sé si alguno de hecho alguna vez le ha pasado, qué bueno que nos contaran, situaciones en las cuales yo doy una información en la cual yo, por ejemplo, en mis diferentes carreras, ya sea tanto en la fotografía como en los temas de coaching, les hablo de específicamente temas que solamente yo entiendo porque son palabras especializadas que conoce mi gente, pero no necesariamente conoce la otra gente. Entonces, cuando estamos hablando de procesos y son procesos de diferentes áreas, si el lenguaje no es claro para los dos, se caen grandes errores administrativos o grandes errores técnicos que incluso puede llevar a crisis de grandes proporciones. Esta es una de las situaciones por las cuales la comunicación puede generar crisis. Ahora, ¿alguien más que tenga de pronto alguna otra idea? Obviamente hay muchas. Jorge, Albeiro tiene la mano levantada hace rato, ya la debe tener cansada. Adelante, Albeiro. El hombro se le está cayendo. La verdad que sí. No, quería comentar algo y es lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Bogotá hace poco en una compañía que produce cloro gaseoso para abastecer los acueductos, un gran porcentaje de acueductos en el país. Dentro de la pandemia, y quiero hacer a colación a que la crisis que tú tienes en tu compañía puede generar una crisis fuera de instalaciones. Frente a lo que significa en este caso que el cloro se utiliza para la potabilización del agua. En los bloqueos que se presentaron durante la pandemia, pues hubo dificultades para poder sacar el producto de la compañía y poderlo llevar oportunamente a los acueductos. A raíz de esa situación, ya los acueductos estaban a punto de colapsar porque estaban ya desabasteciéndose frente al producto como tal. Tenemos que hacer una interacción y tomando referencia con lo que mencionabas ahorita, Jorge Iván, del tema de comunicación, con los líderes del bloqueo, para poder que entendieran que se podía generar un tema de salud pública si no proporcionábamos el cloro a los acueductos, o sea, no íbamos a poder tomar agua en las diferentes, no íbamos a contar con el recurso en todas las poblaciones donde nosotros lo distribuíamos. A raíz de eso llega un entendimiento pues entre las partes y se permite la salida de estos vehículos específicamente para poder abastecer los acueductos. Caso contrario, si hubieran dicho no, el bloqueo persiste, eso se hubiera generado un problema de salud pública muy probablemente interesante y eso hubiera generado una crisis no solamente de la compañía porque no había dónde almacenar más el producto, sino también fuera de las instalaciones de la empresa derivado del desabastecimiento del mismo como tal. Quería pues como traer a colación ese punto teniendo en cuenta lo que habían mencionado ahorita anteriormente. Gracias. Muchas gracias, Albeiro. Con el micrófono cerrado es más difícil hablar, Jorge. Bueno. Sí, cierto. Mira que hay algo interesante que quiero devolverme un poquitico a lo que habíamos hablado ahorita frente a la pregunta que hice de por qué las crisis afectaban la comunicación. Voy a irme al lado humano, físico-biológico. De hecho, estaba leyendo un libro hoy que tiene relación con eso. Cuando nosotros tenemos una crisis, entramos en estrés. Cuando entramos en estrés, lo que se sube es la hormona del cortisol. Cuando se sube el cortisol, le manda una orden a nuestro cerebro. Y la orden es corra. Corra. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre se basa en nuestro cuerpo, brazos, extremidades, porque es acción. Y claro, como se baja la cantidad de sangre que tengo en mi cerebro, no pienso con claridad. Mi respiración se ve afectada. Cuando no pienso con claridad y mi respiración se ve afectada, por la situación en la cual yo en ese momento estoy de alto nivel de estrés, no pienso con claridad. Y si no pienso con claridad, podemos decir entre comillas que a veces sale lo peor de mí. ¿Sí? Entonces alguna gente entra en reacción, algunos entran en histeria, algunos entran en cólera, otros se asustan, se esconden, etc. Y eso hace que no podamos manejar las situaciones con inteligencia, como decían Norma y Sandra, con inteligencia emocional. Aprender físicamente a manejar una situación de estrés, y esto implica crisis no solamente personal, sino también en general,
Lo primero que hay que hacer es aprender a respirar. Ahí les suelto una píldora que es valiosísima. Aprender a respirar con el diafragma. ¿Por qué? Porque si yo no mando cerebro al oxígeno, que el cerebro se va para otras partes, eso lo que va a hacer es que yo no sepa manejar la situación. Entonces, número uno, para que tengamos absolutamente claro es, de manera física, para poder comunicarme, lo primero que tengo que hacer es que esté tranquilo. Claro, para la primera, aunque no tengo tranquilidad total pues de acostarme en la situación, sí es por lo menos pensar con más claridad. Y para ser claros, cerebralmente hablando, lo primero que hay que hacer es respirar. Eso quería tocar el tema porque tenía que ver con la pregunta anterior. Ya, Carlos, sigue. Gracias, Carlitos. Muchas gracias, Jorge Iván. En el tema de comunicación y finalmente asociado a las crisis, pues esos tips que nos das son valiosísimos y valiosísimo debe ser el entrenamiento o es el entrenamiento a las personas en esas habilidades, como tú decías hace un momento, habilidades humanas, de cómo realizar una comunicación asertiva y evitar crisis innecesarias. ¿Cómo es ese entrenamiento? Mira, Carlos, básicamente lo que hemos podido descubrir es que trabajo en equipo, comunicación asertiva, liderazgo, manejo de crisis, manejo de fracaso, manejo del fracaso, es lo que hace que en muchas ocasiones las empresas, aunque sean productivas, la gente no está, digamos, cohesionada con lo que es la empresa en sí. Entonces, lo que yo he creado, lo que hemos creado con mi equipo, es un entrenamiento de alto rendimiento para equipos de trabajo que requieren apoyo para diferentes personas, normalmente líderes o equipos en general, que pueden ser diferentes áreas, en las cuales se les apoya para que ellos a través de ejercicios vivenciales se den cuenta de qué es lo que están cometiendo como error en sus empresas. A nivel, por ejemplo, de comunicación asertiva, nos hemos dado cuenta que se pierde mucho el tema de saber escuchar. No sabemos escuchar. Y ese es uno de los grandes inconvenientes que tenemos en las empresas. Pensamos que sabemos escuchar, pero no sabemos escuchar. Pensamos que damos una comunicación clara, pero la comunicación no está siendo clara. Pensamos que la información que damos es asertiva y no lo está haciendo. Pensamos que los medios de comunicación que usamos para dar la información es acertada y tampoco lo está haciendo. Entonces, sobre lo que se está trabajando es precisamente eso, que la gente tenga la facilidad para comunicarse de manera asertiva con su gente, no solo a nivel de líderes, sino a nivel de áreas, de equipos. Y hacemos ejercicios que son de hecho bastante divertidos porque la gente aprende realmente a través de la diversión y hemos encontrado ese tipo de cosas que realmente son fundamentales para que la gente tenga herramientas de comunicación asertiva que pueda poner en práctica. Temas como el parafraseo, que es fundamental, temas como usar la asertividad en el lenguaje, en la comunicación, temas como aprender a relacionarse con las personas con las cuales yo me estoy comunicando a través de la empatía, temas como saber escuchar son fundamentales en los ejercicios. Y precisamente luego los llevamos a aterrizarlo, a ver cómo se está pasando o cómo se está viendo en sus equipos de trabajo para poder, digamos, funcionar de una manera mucho más acertada. Eso es parte de lo que hacemos dentro de los entrenamientos, básicamente, con las empresas, Carlos. Gracias, Jorge. No sé si hay algún otro aporte de nuestros compañeros en este conversatorio. María Elena, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, todo este tema me parece muy interesante y de verdad que han ocurrido fenómenos en el interior de las organizaciones que son fenómenos post-pandemia, diría yo, porque muchas cosas han cambiado. Entre ellas, digamos que yo no sé si ustedes lo han vivido, pero en nuestra empresa hemos vivido el tema de la deserción, la alta deserción que tenemos de empleados y la alta rotación que pues la empresa lleva 40 años y en este último año hemos llegado a un nivel de rotación como del 86%.
Entonces, no sé si esas situaciones son comportamentales, son actitudes de las personas que las han venido asumiendo en este momento, pues no sé, como consecuencia de pronto de tantos cambios que se han sufrido con el tema de la pandemia, o sencillamente nos estamos enfrentando a una nueva generación de personas que por el tema de los sistemas como se están trabajando ahora, digamos que ahora lo que tiene que ver con el trabajo remoto, que también ha cambiado mucho el sistema de trabajo. Yo, por ejemplo, estoy en casa aquí con el bebé, qué pena la bulla. No, no se preocupe. Entonces, todo eso lleva a cambios de actitudes de las personas, pues de verdad preocupantes, no solamente porque esas actitudes pues se reflejan en las empresas, en el tema de productividad, se ve un bajón impresionante en el tema de productividad, de falta de compromiso, no sé, ocurren unos fenómenos tan extraños que me gustaría mucho que de pronto aquí los expertos nos dijeran qué está pasando y nos dieran luces. Yo soy de gestión humana, yo soy la gerente de gestión humana de la empresa y de verdad estoy muy sorprendida con todos estos cambios internos. No sé si los compañeros de la mesa tienen la misma visión que yo tengo. La empresa tiene 40 años, como les digo, y yo he estado los 40 años participando en estos temas y no sé, me impacta mucho todo esto. No sé ustedes qué tengan para decirme al respecto. Pues sin duda que nosotros vemos, gracias por el aporte, María Elena, una realidad dentro del tema de riesgos que caminamos en el día a día. Sí hay una evidencia clara de esa afectación mental. Ya Jorge Iván nos profundiza más desde vos que conoces esa conducta humana, pero tal vez uno de los mejores ejemplos de prevención y de gestión de riesgos preventivos está en el sector salud. Y yo creo que todos hemos venido identificando cómo de un año para acá, un poquito más de un año hacia acá, las aseguradoras, las EPS, las entidades de salud están trabajando mucho en ese mensaje de trabajar ya no tanto en esa salud física derivada del contagio, como sí en ese trabajo de la salud mental. Y en varias organizaciones clientes nuestros y donde participamos, nos cuentan mucho de situaciones como la que tú nos refieres, de una alta rotación, de una baja productividad, de pasar de un ejecutivo brillante por mucho tiempo, pasar a casi nulidad en su ejecución, casos de suicidios muy dolorosos, muy tristes que también nos han compartido clientes nuestros. Sin duda ese es un tema que está ahí, con una variable que a mi juicio la agrava más, y es que nos cuesta reconocer que tenemos un trastorno mental o una dificultad mental. Pareciera que eso, no sé, Jorge Iván, si eso es como un mito, no sé qué, pues se me rompió el talón de Aquiles, bueno, se rompió y me hicieron una cirugía y ahí voy. Pero como acercarse al tema de reconocer que tengo, no sé cuál es el término más adecuado, un desarreglo mental o una condición mental derivada genera un tabú que no permite que lo abordemos como cualquier otra enfermedad. Dale, Jorge Iván. Pues bueno, primero estoy enamorado de tu bebé, habla delicioso, me encantó escucharlo. Yo estaba fascinado escuchándolo y creo que es una comunicación hermosa de nosotros, porque él estaba feliz hablando ahí y yo estaba feliz escuchándolo, así que no te preocupes por eso. Lo segundo es que yo digo que se puede abordar desde dos perspectivas diferentes lo que tocas y es un tema a tratar en este momento en muchas de las empresas. El primero tiene que ver con la comunicación que manejamos con lo que les decía ahorita, a qué tipo de personas estamos manejando la comunicación o qué está pasando con ellos.
Fíjate que una de las cosas que más estamos manejando nosotros con las empresas a nivel corporativo es el propósito. La gente está desmotivada, la gente no sabe a qué va. Muchas de las empresas, el año pasado estuvimos trabajando con la empresa Tigo, tanto en Bogotá como en Medellín, y una de las cosas que trabajamos con ellos es, ¿cuál es el propósito? ¿Ustedes para qué están aquí trabajando? Y a mí me contrataron fue porque muchas personas iban por su platica, y ya. Entonces no existe como un propósito de vida, no existe una motivación, no existe algo que les diga, sí, oiga, yo quiero ir porque ¿saben qué? Si yo trabajo aquí y si me va bien y saco el 100% y me comprometo con esta empresa, sé que me puedo ir mejor y sé que puedo llegar a ser supervisor y sé que puedo crecer en esta empresa, ellos no lo ven desde ahí. No existe ya en ese momento como un propósito personal. Entonces, crear ese propósito personal y entender que están ahí por una razón y por un propósito es fundamental y se está perdiendo eso para muchas de las personas. Y adicional a eso, el tema de la edad, que tiene que ver mucho con la comunicación. Nosotros, Carlos y yo, y seguramente algunos de ustedes somos contemporáneos, sabemos y tenemos una información que viene de nuestros padres que nos decían, hay que trabajar duro, métale toda la ficha, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros trabajamos con cariño, con amor, hacemos las cosas, trabajamos de cierta hora a cierta hora y ya. Las nuevas generaciones han decidido que no, que lo más importante es viajar, que lo más importante es, pues no me apego a absolutamente nada. Y de hecho, como tú dices, veníamos con una costumbre de personas que trabajaban en sus empresas y lo que querían era claramente jubilarse de ahí. Ellos querían su pensioncita de esa empresa y trabajaban años en esa empresa. Y eso ha venido cambiando, incluso ya en mi generación ha venido ya cambiando y ha sido como un cambio generacional, pero se ha perdido también el hecho de sentir que tengo un compromiso con la empresa. Pero hay algo que es fundamental, creo que aquí le voy a voltear el cerebro a más de uno, espero que me escuchen con cariño y no me van a matar por lo que les voy a decir, pero es que esto es parte de lo que yo he aprendido de todo lo que he estudiado. Yo he estudiado Enneagrama, Mindfulness, Escuela de Magia del Amor, he estudiado programación neurolingüística, inteligencia emocional, todo lo que ustedes quieran. Y esto a mí me resonó mucho y me pareció absolutamente lógico. Uno de los grandes errores que cometemos en las empresas es querer crear sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el sentido de pertenencia frustra. Seamos honestos. Las empresas no necesitan de nosotros. Y en cualquier momento de pronto llega alguien que nos va a reemplazar. Sin embargo, si yo a la gente la comprometo consigo mismo, y que en esa empresa den su 100% en sus funciones, en lo que hacen, y es la pregunta que yo normalmente le hago al gerente, venga, hagamos una pregunta, le hago. Si cada uno de sus empresas, de sus empleados, se comprometen con ellos mismos, dan su 100% en sus funciones, ¿la empresa funciona o no funciona? La respuesta unánime es sí, sí. Pero claro, como estamos acostumbrados a querer generar ese sentido de pertenencia, pues la gente dice, eso ya a mí no me da, ¿yo para qué? Si yo al fin no. Entonces termina la gente yéndose. Entonces eso es fundamental porque hay que cambiar ese paradigma que tenemos de que el sentido de pertenencia va a hacer que la gente permanezca en una empresa toda la vida. Y eso no funciona. Ahora, que se van a ir es posible, pero que tú tengas ese porcentaje del 80% es bárbaro. Algo está pasando sobre lo que me parece, y te lo digo con todo cariño, hay que trabajar, porque a la gente le está faltando algo, hay algo que no está llegando. Seguramente la empresa de ustedes es maravillosa y se preocupa por ellos, pero hay algo en la comunicación que no le está llegando a la gente, sobre lo cual hay que trabajar, para que ellos se den cuenta que sí hay una opción ahí de crecer como persona. Si yo tengo, y esto es algo que ha sucedido en muchas de las empresas con los empleados y la gente con la que yo he trabajado, una cosa es que esos empleados, que esas personas que están ahí digan, yo quiero que me paguen más, a que digan, yo veo aquí una oportunidad de crecer. Y normalmente si le preguntas a esas personas, tienen una oportunidad de crecer. Y claro, si ven una oportunidad de crecer en estas empresas, lo más seguro es que ellos vean, hay una opción de crecer
y se queden, pero no solo para ellos, o sea, no solo por la empresa, sino por ellos. Si yo genero un compromiso conmigo y con la empresa con la cual yo estoy trabajando, y es un compromiso de doble filo, de doble cara, es mucho más seguro que yo genere un vínculo y una relación. Pero la relación desde el sentido de pertenencia se pierde. Porque claro, si en algún momento la empresa me saca, entonces voy a decir, es que yo, y eso lo estábamos hablando ayer con una persona, un vicepresidente de una empresa aquí allá en Bogotá, si la empresa me saca me va a doler, y me va a sentir frustrado. Y la empresa puede decir lo mismo, que es lo que está pasando contigo. Si se van a ir, me va a sentir frustrada, porque es que es la gente que yo quiero, es la gente que yo le he dado todo, y resulta que entonces se juega mucho con ese doble sentido. Entonces hay que tener cuidado con dos cosas. Una, la comunicación, a quién está llegando, cómo se la estoy dando. Y segundo es qué tipo de mensaje estoy haciendo llegar para que realmente esas personas vean una oportunidad de crecimiento dentro de la empresa. Puede que esté, el tema es qué tanto les está llegando. Y adicional a eso hay una tercera, que tiene que ver con lo que dice Carlos. Después de la situación de la pandemia, para muchas personas entraron, y esto es más que estudiado, en situación de depresión. La depresión hizo que muchas personas se sintieran incómodas en el sitio en el que trabajan. Y voy a decir algo al respecto que tiene que ver con la parte biológica. Estaba leyendo también hoy el tema de cómo el ser humano, por la falta de cercanía física, pierde o se le bajan los niveles de oxitocina. La oxitocina tiene que ver con el bienestar del ser humano. Entonces, lo que ha producido la pandemia para muchos seres humanos es que por la lejanía se deprimen más fácilmente, porque no suben sus niveles de oxitocina, porque no suben la relación. Adicional el celular, adicional estos aparatos y redes sociales que hace que cada vez estemos menos cercanos. Y como no existe esa cercanía física, nuestra oxitocina se baja y entramos en los niveles de cortisol, que fue lo que les dije ahorita, relacionados con el estrés. Entonces, adicionale todo a eso y se convierte en esa bola que tú tienes ahorita, que tú dices, pues, pucha, pero no sé por qué me está pasando esto. Entonces, no sé, creo que esas tres son fundamentales, adicionales que seguramente hay otras que van a compartir ahora, pero esa es mi perspectiva de lo que he podido encontrar. Te di respuesta biológica, respuesta comunicativa y respuesta empresarial. Espero que te haya funcionado, que te haya gustado la información. Igual lo que necesites, yo te puedo, digamos, podemos apoyarnos. Creo que hay tres personas que tienen levantada la mano. Sí, Jorge Iván, Norma y Mateo. No sé si María Elena va a volver a intervenir o se quedó su mano levantada. Adelante, Norma. Gracias, Carlos. Bueno, Jorge Iván, ahí creo que tocaste ya varios de los temas que justamente te iba a preguntar, porque escuchando a María Elena, yo tengo aquí como varias cositas que tomé nota y una a nivel personal. Hablaste de todo un poco y una de mis preguntas era es que para no apartarnos del título de la charla, cuando hablamos de crisis y cuando hablamos de comunicación, para manejar esa crisis de una forma adecuada, lo que decías al principio, hay que hacer una comunicación asertiva, eficiente, oportuna, etcétera, sí. La crisis hoy en día, corporativamente, y yo no sé si aquí se desencadena lo personal, que creo que lo manifesté en la primera intervención, esto se desencadena hoy en día a raíz de la pandemia. Eso hizo que, no sé, como que se fortaleciera o saliera más a flote, porque muy seguramente antes de la pandemia habían personas que se deprimían. Muy seguramente había personas, y lo digo por mí, por mi experiencia, que como que cumplía un ciclo laboral y como que se frustra uno porque ya no ve como que para dónde más, ¿sí? Y eso a mí me ocurría antes de la pandemia. Pero yo veo que hoy en día hay situaciones a nivel, ahora voy a hablar a nivel empresarial, que se han acrecentado donde las personas ya vivieron cómo es trabajar desde su casa. A algunas les funcionó súper bien, a otras de pronto no tanto. Y se ha empezado a ver que hoy en día uno de los, podríamos decir, una de las variables por las cuales hay tanta rotación es que a ti te ofrecen un empleo
donde te dicen el trabajo es híbrido, 2 días en tu casa o 3 días en tu casa, y uno dice, ve, me suena chévere porque es que acá ya me están diciendo tiene que venir todos los días y es 1 hora, 2 horas de desplazamiento. Entonces ya empiezan a sumar otras cosas que no solamente el salario económico, sino el salario emocional que llaman hoy en día, para yo tomar una decisión si continúo en esta empresa o no. Eso por un lado. El otro tema es la crisis. Tú hablaste de algo ahorita, me pareció muy chévere porque justo lo conecté con algo que aprendí anoche. Alguien decía, soy yo quien sostiene mi carrera, no es mi jefe. ¿Sí? Y tú lo conecté con lo que dijiste ahorita, que el sentido de pertenencia frustra. Y resulta que corporativamente uno siempre escucha, es que esa persona no tiene sentido de pertenencia. Vea, se va a ir, mire, no está haciendo las cosas bien porque no tiene sentido de pertenencia. Y yo me lo creí. Y ahorita que lo dijiste, yo decía, tiene toda la razón. Es que finalmente la empresa no es mía. Así suene muy despectivo y yo siempre insisto en esto. No es que suene uno malagradecido, ¿sí? Pero es que finalmente el letrero no es mío. Y cuando la decisión viene de aquí para allá, lamentablemente no le meten corazón a la decisión, ¿sí? La pregunta, Jorge Iván, frente a esa parte es, ¿eso no es una crisis o es una crisis? Las empresas no han caído en cuenta que los altos niveles de rotación de su personal finalmente se podría convertir en una crisis. Nosotros en la empresa donde yo trabajé lo vimos como un riesgo estratégico por diferentes variables externas y se dejó como un riesgo estratégico que se tenía que empezar a trabajar. Pero al final eso te puede generar una crisis corporativa, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora viene mi tema personal y con esto cierro. Y no para que María Elena de pronto vaya a tomar nota de ello. Yo renuncié a la empresa donde estaba trabajando por un tema ético. No conecté con el cómo la empresa venía haciendo las cosas. Y yo dije, no, o sea, estoy yendo en contra de mis principios, en contra de mi ética, y renuncié. Pero, y uno ve que las generaciones de pronto más recientes también dicen eso. No, venga, pero es que ¿por qué? ¿Y por qué me obligan a venir a las 7 de la mañana? Si yo puedo arrancar a trabajar a las 10 y soy eficiente. ¿Eso no genera crisis, Jorge Iván? ¿Eso es crisis? ¿Cómo manejar eso en las empresas? Porque creo que no lo tienen tan claro como una crisis. Tienes toda la razón y efectivamente el tema es que no lo ven como una crisis. Qué bueno que María Elena sí lo ve como crisis y creo que es lo valioso. Porque ¿qué es lo que sucede? Normalmente el ser humano actúa cuando está entre la espada y la pared. O sea, nosotros nos salimos de nuestra zona de confort cuando la vida nos pone entre la espada y la pared y normalmente entre comillas lo llamamos crisis, pero es que las crisis son necesarias en muchos casos para ver, para actuar y para aprender de situaciones que si no pasa eso no hubiéramos aprendido. ¿Qué es lo que, de hecho, lo decía Sandra en algún momento, es qué es lo bueno que nos dejó la pandemia? Y para muchos hay cosas buenas. Para otros fue lo peor que pudo haber pasado y para otros fue una situación positiva, de una manera u otra, si lo vemos en perspectiva. Entonces es ahí donde entendemos que sí es crisis, pero que ojalá esa crisis sirva para algo. Porque hay gente que dice, no, pues que se vayan aquí detrás. No, la frase tal, ¿no? Detrás de usted hay 10 personas que quieren su empleo. Vale, entonces uno lo piensa y dice, ok, bueno, pues si hay 10 personas, seguramente entonces ellos se van a quedar con alguien más. No tengo inconveniente y yo también me voy. Ahora, el tema es, yo puedo amar mi empresa o amar la empresa en la cual trabajo, pero cuando yo digo amar mi empresa o amar la empresa en la cual trabajo, lo que cambia es que yo la amo porque la amo, pero no porque me pertenece. Y hay una diferencia. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Yo genero una cercanía y una relación con la empresa, pero no me pertenece. Y es ahí lo que tú decías. Pero es que es que a mí no me pertenece, pues, o sea, el día yo me voy y la empresa va a seguir, ¿no? Y si la empresa sigue, pues no va a pasar nada. Y si la empresa se acaba, pues yo me voy y busco otro empleo. Es que es ahí el sentido de qué es lo que genera el sentido de pertenencia frente a las empresas. Y es un riesgo. Y es un riesgo porque claramente genera lo que tú dices. Y menos mal que lo puedes ver desde esa perspectiva. Me parece muy bonito
porque normalmente pensamos desde atrás, y eso es un pensamiento de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, que me pertenece, por lo tanto va a estar conmigo toda la vida, como el matrimonio. Y resulta que uno no se casa con la empresa. Ese es un grave error, pensar que nos casamos con la empresa. Cuando yo lo veo desde esa perspectiva, yo digo que yo doy todo para que funcione desde lo que yo hago. Yo doy mi 100% en mi función. Si yo tengo absolutamente clara mi función, ¿a qué fue que me contrataron? Yo doy mi 100% aquí. ¿Por qué? Porque eso me va a servir a mí para crecer, para conocer, para aportar, para apoyar, para dar. Y que lo peor que puede pasar es que algún día me dicen, chao, yo me voy experto en lo que aprendí y en lo que di. Pero honestamente es poco el riesgo cuando yo doy mi 100% en mi trabajo comprometido a que suceda. Porque tengo como evidenciar que yo sí lo di todo. ¿En qué? En los resultados. Ahora que hubo una reestructuración y me fui, no sé qué, pues tengo la experiencia de lo que yo generé a nivel empresarial y seguramente a alguien le va a servir esa hoja de vida. Sin garantía, pero por lo menos sé que va a funcionar. Porque yo estoy parado primero por mí y doy lo mejor de mí en donde yo trabajo. Entonces desde ahí es valioso verlo. Pero sí, claro, es totalmente de acuerdo en que cuando ya se llega a esos niveles de que hay una gran rotación, hay una crisis. La crisis no la tienen los empleados, la tiene la empresa y sobre la cual ella debe trabajar. ¿Te quedó respondido, Norma? Señor. Sí, señor. Muchas gracias. Ahí el tema es que realmente las empresas cobren esa conciencia, ¿no? Lleguen a ese nivel de concientización de decir, soy yo la que tiene que trabajar, yo como empresa, ¿sí? Para garantizar de alguna manera ese bienestar en mis colaboradores para que no se vayan. Porque sí, normalmente el problema, al culpable es el que se va, ¿sí? Pero no hacen esa introspección de, venga, ¿qué está pasando? Porque no es normal que en un cargo determinado en un año yo tenga 2, 3 personas. Eso debería generar una alerta y algo en las empresas de decir, venga, ¿qué tenemos que hacer? Y más allá, Jorge Iván, de las campañas, de el letrero, de no sé, de sentido de pertenencia, porque yo creo que allí, yo no soy ni psicóloga ni coach en estos temas, pero sí me gusta trabajar mucho en el ser. Y yo creo que es que allí hay mucho por trabajar en las personas como individuos, no en las personas como el analista, como el auxiliar, porque es que es un ser humano, ¿sí? Y cuando tú haces campañas desde gestión humana ay, somos un equipo, y entonces pasas un videíto corporativo chévere y todo es muy bien, pero realmente eso le está llegando al ser, a la persona. Ahí creo que tenemos una brecha grandísima, grandísima. Yo no sé si alguna empresa tenga esa brecha ya un poco más pequeña, pero creo que allí hay una gran falencia. Gracias. Muchas gracias, Norma. Gracias, Mateo, por tu paciencia. Para que hablen Mateo y María Elena y luego cierro un poquito el tema de Norma y los demás. Vale, adelante, Mateo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho compartir en este espacio muy importante y me llevo muchas cosas de las que han hablado acá porque es el común de mis días. Actualmente yo me desempeño como consultor de una caja de compensación y todos los días estoy hablando con jefes, gerentes de gestión humana, tratando de acompañarlos, entender, tener nuevas conversaciones frente a los temas de actualidad. Y yo estoy actualmente haciendo una lectura, pero antes de decirles la lectura que yo estoy haciendo, hablando con un laboratorio de formación que se llama Overlap, ellos nos decían hace como 2 semanas que, por ejemplo, el 41% de los empleados que no tienen las aptitudes mínimas para desarrollar un cargo renuncian en el plazo inferior a un año, ¿sí? O sea, son personas que no superan el año. Basado en esto, yo hago varios, pues me siento a hacer varios planteamientos. El primero es realmente derivada de esa crisis y de
la alta deserción que hay de empleados, estamos seleccionando personas que buscamos que se adapten en el tiempo a las condiciones del cargo, ¿sí? Entonces, ahí va la primera, cómo desde la misma selección nos alineamos todos en lo que tú decías, el propósito. O sea, ¿cuál es tu propósito? Tu propósito no puede ser diferente al propósito que quiere esta compañía, porque en un año voy a estar buscando una nueva vacante y si miro tema de costos, me va a generar nuevamente un proceso de selección, me va a generar nuevamente una curva de aprendizaje del cargo, me va a generar una interrupción en la productividad de ese cargo. Y hay otras lecturas que yo hago. Entonces, ahí cerramos el tema pues como de la deserción y el tema de la selección, que muchas veces se ha visto de pronto como un tema secundario y pienso que ahí es donde debemos enfocar. Hoy estamos hablando de salario emocional, del bienestar de las empresas, de las personas, de querer estar en las empresas. Habrá en algún momento donde a un auxiliar administrativo no le podamos pagar X cantidad de dinero y ya sea el salario emocional que sea el movilizador y porque esa persona quiera estar dentro de nuestra compañía, ¿sí? Llegará a un punto en que ya la escala del salario no nos dará y qué le estamos entregando nosotros, además de lo transaccional, ¿cierto? De que tú prestas un servicio para la empresa y yo soy muy cumplido con tu nómina, ¿sí? Y otro tema que creo que ha aumentado la crisis que tenemos es el tema de las nuevas generaciones de economía, ¿cierto? Hoy tenemos personas que están haciendo trading y ya están renunciando a compañías. Lastimosamente tenemos personas que ganan dinero perdiendo su moral, ¿cierto? Hoy tenemos parejas, personas muy capacitadas, muy formadas que crearon un OnlyFans y están facturando, por ejemplo. Hoy nos encontramos en empresas. Hoy tenemos alta decepción por modelos webcam, por ejemplo, ¿cierto? Y son personas que desarrollaban labores normales dentro de una compañía, pero que vieron la oportunidad. Entonces, hay muchas formas y desde la tecnología también hay muchas formas hoy de tener, entre comillas, una estabilidad o unos ingresos. Y eso también está aumentando que esta brecha, ¿sí? De la falta de propósito, de que no sé qué es lo que quiero, pues cualquier bus me sirve y cualquier forma de generar dinero me sirve, ¿sí? Entonces, va la pregunta mía, Jorge Iván, después de todos estos planteamientos, ¿cómo podemos nosotros, como caja de compensación, acompañar a las empresas en lo que se puede denominar crisis, la nueva normalidad o este tema que estamos viviendo post pandemia, que aceleró un montón de cosas que ya están viniendo, pero que ya está, pues advertimos de lo que iba a pasar, pero no de la prontitud. Entonces, ¿cómo como caja yo puedo sentarme a decirle a un jefe de gestión humana, venga que usted tiene mucha información, usted tiene estudios, información importante dentro de su empresa, ¿cómo lo puedo acompañar? Vale, ¿quieres que te responda ya? ¿Qué piensa Carlos? ¿O esperamos a que opine María Elena? ¿O voy directo con...? Me gustaría escuchar a María Elena porque intuyo que la respuesta va a abarcar el mismo tema. Adelante, María Elena. Hola, no, simplemente para resumirles y ser breve. Yo soy parte de la empresa, pero como dueña de la empresa, no soy empleada. Entonces mi visión pues está sesgada desde ese punto, ¿cierto? Claro. La empresa tiene 40 años y en esos 40 años la deserción ha sido en el año pasado y un poco este. Puedo decir que un menos este año, pero el año pasado sí fue una deserción muy alta. O sea que podría atreverme a concluir que tiene mucho que ver con el fenómeno de la pandemia. Porque pues no puede ser que uno con un 0.2 o 3% de deserción en 39 años al final termine con un 86%. O sea, eso es muy lógico poder llegar a esa conclusión. No sé si me apresuro en ella, pero me parece como lógico, ¿cierto? Sobre todo pues considerando
el hecho tan importante ocurrido pues a nivel mundial. Mi visión como dueña de la empresa, pues obviamente está sesgada, que tengo mi sentido de pertenencia ahí porque pues tengo mis intereses económicos en la empresa, ¿cierto? Sin embargo, yo sí notaba que había sentido de pertenencia en los empleados antes de la pandemia, lo notaba, y notaba interés por crecimiento personal, hacíamos, o sea, llevábamos a las personas a que se capacitaran, les dábamos maestrías, cosas de ese estilo, y después de la pandemia se fueron diciendo me voy y lo que le debo por la maestría o lo que sea, yo se lo voy pagando, pero yo me voy. O sea, esas son las actitudes de las que yo estoy hablando, esas son las actitudes que me preocupan porque tienen una razón, o sea, tiene que haber una causa inmediata que yo en 40 años no había vivido, que la estoy viendo ahora. Entonces no podemos simplemente justificar que es que las empresas pues tenemos nuestros problemas internos, que nos evaluemos, que revisemos cómo estamos trabajando con las personas, porque realmente no está ahí, porque si fuera ahí yo ya estuviera preocupada mucho tiempo atrás. Mi preocupación es actual, ¿cierto? Entonces, nada, cierro aquí mi intervención. Espero que eso ayude a dar una luz hacia una respuesta que creo que no la vamos a encontrar ahora. Pienso que esto es simplemente un cambio generacional, es una mutación social, producto de una intervención muy crítica. Ahí es donde está la crisis, una intervención que nos jalonó, que nos cambió toda perspectiva, nos quitó todo lo que teníamos y que tenemos que empezar a mirar cómo lo vamos a afrontar y a seguir trabajando. Y la intervención de Mateo me parece súper importante porque es que necesitamos apoyo. Las empresas nos sentimos muy solas, sobre todo el sector privado, no sé el sector público, pero nos sentimos solas, nos sentimos muy aporreadas con la pandemia, con los paros económicamente, pues somos empresas medianas o pequeñas o lo que sea, no somos grupos grandes que se pueden sostener en una crisis como esta. Nosotros nos hemos sentido muy golpeados. Quisiéramos empleados comprometidos que sintieran que estamos trabajando para mantener una empresa que finalmente va a generar unos resultados que son para beneficio de todos, no de nosotros los dueños. Yo en 40 años que estoy con la empresa y con mi esposo, pues la verdad que pues si uno dice que en 40 años se siente rico, pues les puedo decir que no me he enriquecido con la empresa. Entonces y así en Colombia son muchas las empresas que nos movemos, no es solo la mía, somos muchas que nos estamos moviendo para sostenernos, y más ahora con este cambio de gobierno, donde las políticas no están apuntando a que nos fortalezcan, sino al contrario, a que nos terminen de hundir. Perdónenme, yo no sé ustedes de qué corriente serán, pero así lo siento. Entonces, quiero este espacio, somos muy poquitos, pero es una simple voz que está hablando aquí y que de verdad me angustia porque yo conozco muchos empresarios de mi sector y estoy en gremios, en Camacol, en Fenalco, en todos, y es lo mismo, todos hablamos en el mismo lenguaje. Entonces aquí está pasando algo, es así de simple. Bueno, muchas gracias por escucharme, me disculpan que me haya alargado. No, no te preocupes, pero sí me gustaría, yo pienso que esto es de una conversación que podemos tener tú y yo luego, porque creo que hay algo que es fundamental y es algo tuvo que pasar para que ese 86% pasara. No nos, digamos que empezar a mirar si tiene que ver con la crisis de la pandemia o no, si fue que eso fue lo que te afectó, que te generó una crisis, etcétera. No, discúlpame, Jorge, porque como te digo que he estado en los gremios y todas estas pequeñas y medianas empresas con las que hemos estado, todos estamos viviendo en la misma situación de alta rotación y deserción. No, es difícil encontrar personas para trabajar. Yo hago procesos de selección y me toca escoger al que llegue, o sea, ni siquiera me puedo decir, pasó la prueba, no la pasó, no, lo necesito como venga, porque no encontramos las personas, ¿me entiendes? O sea, es que no lo hablo yo sola, lo hablo porque tengo conocimiento de causa y este mismo tema lo he tratado en gremios y todos hablamos el mismo lenguaje, por eso lo estoy diciendo y quiero que ustedes lo conozcan desde esa perspectiva. Yo tengo una pregunta. La gente que se iba o la gente que se fue, ¿qué razón te daba para irse? ¿Qué conseguiste ahí en general
¿cuál fue el porcentaje mayor en respuesta que te dieron para su vida, para que ellos se fueran? La mayor es que como tuvieron que trabajar año y medio, casi los dos desde casa, y ya terminada la pandemia les pedimos que regresaran a la oficina, no quisieron, que encontraron otras empresas donde podían continuar trabajando. Y pues la verdad es que somos sector construcción y muchas cosas no se pueden hacer desde casa, o por lo menos tener la oportunidad de poder trabajar, pues hacer equipos de trabajo y cosas de ese estilo que son muy importantes. Y lo que decían ahora me pareció valiosísimo, cómo se pierden eso que estaban hablando ahora de la serotonina, o yo no sé qué hormona que se estimula con las simples relaciones con la gente. O sea, la gente, yo pienso que eso es parte también de lo que está pasando. Tú lo explicas mejor que tú. No te preocupes. Nosotros hicimos un trabajo en Bogotá con una de las empresas multinacionales porque ellos venían precisamente de la pandemia. Y lo que hicieron fue empezar a pedir a la gente que trabajara en la oficina. Lo hicieron de manera gradual. Sin embargo, lo que hicimos fue algunos talleres para que ellos vieran el valor de trabajar desde la oficina. Eso requiere mirar una perspectiva diferente, porque si no la gente va a caer en eso. Pues como no es como yo quiero, entonces no es. Y terminan consiguiendo puestos donde efectivamente, pues como dice en algún caso, se me olvidó el nombre ¿qué? Se me olvidó por acá, de Mateo. Como dice Mateo, pues terminan ganando más por la webcam y se quedan en la webcam. El tema es entonces, ¿yo para qué carajos venía trabajando en esa empresa? O sea, si realmente yo estaba en la empresa y realmente estaba en ese sentido de esta empresa está dándome algo, ¿no? Aquí hay algo para mí. Entonces, pues si es por la plata, pues me quedo en mi casa. Entonces, ¿cuál es el propósito? Porque si el propósito de ellos es quedarse en su casa o pues ganar dinero, pues hay otras maneras. Y yo se lo he dicho a la gente, mire, aquí en la empresa en lo que usted es trabajar, hay otras maneras de ganar más plata más rápido, ¿sí o no? Me dicen, sí. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Si tu propósito es generar dinero, ¿qué estás haciendo aquí? Ganar plata. Mira, te hago una lista de las cosas que tú puedes hacer, donde generas más plata, más rápido. Ahora, yo ahorita, por ejemplo, tengo inversiones donde gano más plata más rápido, pero es que no es por eso. Yo trabajo en lo que a mí me gusta hacer, en lo que yo le saco un propósito. Y el tema es que se ha perdido mucho porque tal vez a lo que está llevando la crisis en las empresas es a que sean conscientes de qué valor le estaban dando a sus empleados. No sé si te llega directamente a ti o no, pero es qué valor le estaba dando a los empleados, y entonces esta crisis se está dando precisamente por eso. Porque muchas empresas están dándose cuenta que se pucha, yo estaba dándole a mis empleados por más de que los quería y no sé qué, no era realmente sobre lo que yo estaba centrado. Y entonces para ti es la retroalimentación. ¿Qué estaba pasando antes que no está pasando ahora? ¿Y cuál era el mensaje que yo le estaba dando a ellos a través de la información que yo comunicaba, que yo comentaba con ellos, que ahora pues ya no vienen? Es más, ya se me van. Entonces, ¿dónde estaba el valor para ellos de ir a la oficina? Porque imagínate lo siguiente, voy a irme a un ejemplo chistoso y raro, pero el parque de diversiones. Este muchachito le encantaba jugar todos los días en el parque de diversiones y era feliz en ese parque de diversiones porque pasaba buenísimo. De un momento a otro no puede seguir yendo al parque de diversiones y le dicen, juegue en la casa. Se inventa 3 o 4 jueguitos y de pronto pues sí, se acostumbra a los jueguitos de la casa. Sin embargo, cuando le vuelven a abrir el parque de diversiones, que era donde pasaba bueno, donde le gustaba y además disfrutaba y además ganaba, ¿qué va a decir? Ay, no, un momentico, a mí me gusta mi parque de diversiones, yo vuelvo para allá porque tengo las dos. Sin embargo, en el parque de diversiones yo pasaba muy bueno, aprendía, jugaba con otros amigos y además ganaba. Entonces el tema es qué mensaje hay para ti ahí y para las empresas que están viviendo la misma crisis de qué estaba pasando antes que no está pasando ahora. Porque si se fueron y estaban contentos desde la casa, era porque algo no pasaba en la empresa. Entonces el mensaje es para ti. Y claro, yo sé que tú lo estás viendo ahorita, pero lo bueno es precisamente que lo estás viendo. Porque algo tiene que cambiar desde adentro, no de afuera. Y no, mi invitación, con todo cariño, y entiendo las situaciones, necesito contratar a quien sea. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese quien sea
cuando entre totalmente comprometido con hacer y dar lo mejor ahí en la empresa. Y ahí va a ser donde realmente va a ser. Discúlpame la intervención, pero si me pones a pensar, una de las cosas eran 2 horas de tráfico en Medellín, para empezar. Seguramente es una posibilidad, pero entonces, ¿qué sería donde yo pueda manejar? Mira, creo que nos queda poquito tiempo, pero te voy a contar algo que hablé precisamente con el vicepresidente ayer de esta empresa, que es una empresa de hecho de seguros, y me decía, mi jefe es un jefe de esos de hace no sé cuántos años, que a él le gusta que la gente esté en la empresa. Y él dice, a mí lo que me gusta es que me rindan y que me den resultados. El tema es cómo yo estoy ofreciendo resultados a la gente en la empresa, cómo estoy consiguiendo que la gente consiga resultados. Porque claramente que se dieron cuenta que desde la casa también podían. Y como tú dices, se ahorran las 2 horas del tráfico. Entonces, ¿qué hago yo para que pueda existir ese punto medio? Mira que hay una empresa en la cual trabajan 4 días y no 7 y no 5 y les funciona. Entonces, buscar el punto medio implica que para la empresa genere un cambio mental en cómo y además totalmente en la metodología, en cómo llevar a la gente con la que yo trabajo a que le vea un valor en ir a la empresa. Y no tiene que ser económico, tiene que ser a nivel de resultados. Es que lo que está cambiando, precisamente a lo que nos llevó esto, es a generar un cambio de estrategia como empresarios. Y claramente que a la gente les llegue, para que se dé cuenta que seguir yendo a la empresa es valioso para ellos. Y que sí, a pesar de las 2 horas de tráfico. Pero eso es muy profundo. Yo te invitaría, si quieres, que en algún día nos reunimos tú y yo y miramos qué propuestas puede haber para tu gente, porque yo no quiero que sigas viviendo eso. Y creo que es fundamental porque tú tienes un amor por tu empresa que yo quiero que le llegue a la gente. Y yo sé que tú estás parada por tu empresa y yo estoy parado también por ella. Cuando quieras hablamos con todo el gusto y con todo el cariño, podemos tener una reunión tú y yo, así sea charladita, y miramos qué opción o miramos cómo te puedo yo apoyar desde ahí. Si te parece, con todo gusto cuenta conmigo. Muchas gracias. Había levantado la mano, creo que hacemos como un cierre ya. Como Mateo, pero la volvió a bajar, no sé si Mateo quiere aportar Ya, algo más. Para Mateo, sí, creo que es que Mateo no lo había respondido. Tema de cajas de compensación. Ustedes son la mano derecha de las empresas. Yo entiendo perfectamente la situación. A mí me encantaría trabajar a través de algunas cajas de compensación con ese tema, porque creo que ustedes son quien pueden apoyar el tema de una manera mucho más acertada, porque ustedes tienen todas las herramientas para que les den a la gente precisamente ese salario emocional que requieren ahorita las empresas. Y que lo tienen, y tienen cómo apoyarlas. Pero requiere que ustedes se paren desde esa perspectiva, desde la perspectiva del apoyo a la empresa, entendiendo claramente que ustedes no van a reemplazar a la persona. Y es que miren, la persona que va y cree que es mejor tener una webcam, esa persona no sirve en la empresa. Menos mal que se fue, porque esa persona estaba ahí por la platica. Entonces, ¿qué requiere? Empezar a apoyar a que la gente tenga propósito en la empresa y, como decías tú, que vaya alineado con la empresa, pero que se dé cuenta que el propósito personal también es importante para la empresa y que puede darse mucho más cerca de lo que puede generar estando por fuera. Esa persona que está ahorita en la webcam, de aquí a 10 años está buscando empleo. Y es que de aquí a 10 años ya no es válida porque ya no sirve. Pero si no lo ves desde esa perspectiva a largo plazo, eso va a quedar cerrado ahí. Eso es mucho más profundo que esto. Sin embargo, pues ahí te doy como algunas, digamos, píldoras pues para el tema. Muy bien, Jorge, pues como suele podemos hablar con él. Como suele pasar, el tiempo se va volando. Hay muchos temas que nos gustaría aprovechar tu presencia y darles las gracias también a quienes nos acompañaron en este conversatorio, porque son temas muy relacionados con lo que nosotros hacemos y creo que estuvimos de acuerdo en el ejercicio de cómo una falta de comunicación asertiva puede derivar en una cantidad de circunstancias que se vuelven riesgo, que puede materializarse y que puede afectar mucho el cumplimiento de los objetivos de cualquier organización. Invitarlos nuevamente para el próximo jueves, donde tendremos también otro tema
muy relacionado con la gestión de riesgos y oportunidades, un poco más técnico, más académico, cómo manejar los riesgos desde los controles. Y nos dará muchísimo gusto tenerlos nuevamente participando y acompañándonos. Jorge Iván, un abrazo, toda nuestra gratitud por tu generosidad y por por cumplir ese mismo propósito de ayudar desde tu conocimiento a tener unas lucecitas para tener mejores organizaciones, tener mejores empresas, mejores personas. Como yo digo, humanizar las empresas. Humanizar, ese es mi propósito a través de All Over, es humanizar las empresas. De nuevo. Con Gianluca, creo que todos tienen el contacto de Gianluca, creo que Gianluca tiene el contacto de todos. Entonces les pueden pasar mis datos y ahí con mucho gusto ahí está la página web, les mando el teléfono y quien quiera más información podemos ponernos en contacto y charlar. Vale. Mil gracias y una feliz noche para todos. Iván, Carlos, todos. A ustedes, muchas gracias por la asistencia y por sus aportes, porque al final de todas esas anécdotas y de todos esos compartir, nos enriquecemos todos. Así es. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, abrazos a todos. Gracias, feliz noche para todos. Hasta luego. Chao, chao.